Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Un ciclo más ha terminado. Otro comienza. ¿Vale la pena mirar hacia atrás? Tal vez lo haga. Pero valdrá la pena solo si miramos hacia atrás e identificamos todos nuestros errores, nuestros fracasos, lo que no hemos aprendido, lo que necesitamos mejorar. Mirar hacia atrás y juzgarnos no traerá resultados. La evolución es exactamente aprender, el caminar hacia adelante. Así que vale la pena mirar hacia atrás, pero para que aprendamos el nuevo camino, no repitamos lo que no era bueno, caminemos por nuevos caminos, tomemos nuevas decisiones. Por lo general, nos hacemos muchas promesas a nosotros mismos al comienzo del año y rara vez las cumplimos. Entonces, ¿qué pedir en este nuevo ciclo? Tal vez el momento no es para preguntar, el momento es de gratitud. Gratitud por estar vivo, gratitud por tener una familia, gratitud por tener un lugar para vivir, gratitud por una mesa, gratitud por tener un trabajo, gratitud por vivir dignamente dentro de los preceptos de Dios. Muchos dirán, no puedo estar agradecido porque no tengo muchas de estas cosas. No tengo una casa, no tengo un escritorio, no tengo una familia, no tengo un trabajo, no tengo una vida decente. En este momento, en este nuevo ciclo, no vale la pena sentarse y llorar, no vale la pena quejarse de lo que ya sucedió, vale la pena soñar, vale la pena creer, vale la pena tener fe. Que si emanamos cosas buenas, vendrán cosas buenas, pero si solo emanamos la reclamación, estamos llorando de nuevo por las mismas cosas. Nada cambia, nada cambiará. Entonces, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no creer que mañana será mejor? ¿Por qué no pensar diferente? ¿Has estado pensando durante tanto tiempo de la misma manera y nada ha cambiado? Todo sigue de la misma manera. Entonces, ¿por qué no tratar de pensar de manera diferente? Tratar de pensar que vale la pena tratar de tener una vida mejor, vale la pena creer que mañana será mejor que hoy, vale la pena creer que con todas sus dificultades, siempre habrá un hermano en una situación mucho peor que la tuya. Así que el nuevo ciclo es el tiempo de creer, es el tiempo de tener fe, es el tiempo de dejar que todo el amor de Dios, de Cristo, de María, de cada ser iluminado que existe en el universo llene tu corazón, llénalo de mucha luz, de mucho amor. Pero sobre todo con gran gratitud porque estás vivo. Eres una chispa de Dios, y ella es la que te mantiene vivo. Así que si eres un 100 divino, sé agradecido, no te quejes, cambia tus pensamientos, cambia tus vibraciones, cambia lo que quieras. En lo que nos enfocamos se expande, crece. Entonces, si nos enfocamos en las cosas malas que simplemente crecen, no mejoran. Ahora nos enfocamos en las cosas buenas, el amor, la gratitud, la esperanza, la fe. Esto también crece y seguramente volverá, porque esta es una ley universal, la ley de acción y reacción, donde todo lo que pensamos, hablamos, sentimos y hacemos, emana al universo y regresa a nosotros mismos. Nada vuelve atrás, así que si emanamos cosas malas, las cosas malas volverán. Ahora bien, si emanamos sentimientos positivos, volverán, y dependiendo de la intensidad que emanemos, volverán mucho más intensamente. Entonces, ¿de qué sirven las promesas que casi no siempre cumplimos? Lo que debemos prometernos a nosotros mismos es cambiar nuestras formas de pensar, sentir, hablar y vivir, para que podamos atraer cosas buenas, atraer cosas que nos hagan vivir, ser felices. Es este mensaje el que dejo en casa uno hoy al final del año. Y que el 2023 sea un día más, un año más, pero que puedas comenzar este nuevo año con un corazón lleno de luz, con un corazón lleno de amor, y sobre todo agradecido. Porque no estás en este mundo ahora mismo sin ninguna razón. Hay una razón en su existencia. Entonces sé agradecido por ella, por su existencia. No eres invisible para el mundo,
no eres invisible para el universo, no eres invisible a los ojos de Dios. Sé agradecido, emana amor. Estos son los sentimientos, de hecho, pocos sentimientos, pero son tan poderosos que pueden cambiar toda tu vida. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.